Hoy voy a mostrarte algo que te va a dejar helado. Se trata de unas muestras biológicas supuestamente humanas que compré online. Sí, lo sé, suena muy raro, pero es que me entró la curiosidad. ¿Qué clase de persona vende muestras biológicas humanas por internet? ¿De dónde las sacan? ¿Qué contienen? ¿Son realmente humanas? Estas son algunas de las preguntas que me hice y espero responder con este experimento. Lo primero que hice fue preparar mi microscopio casero. Unas pinzas, unos portaobjetos, unos cubreobjetos y unos frascos con diferentes soluciones. Todo lo necesario para observar y analizar las muestras biológicas. Lo segundo que hice fue abrir el paquete, el que contenía las muestras biológicas. Dentro había una caja de plástico con varios compartimentos, cada uno etiquetado con un código y un número. Había 50 muestras en total. Cada muestra tenía un aspecto diferente. Algunas eran sólidas, otras eran líquidas, otras gelatinosas. Algunas eran de color rojo, otras de color blanco, otras de color verde. Algunas tenían olor, otras no. Algunas parecían normales, otras no. Lo tercero que hice fue elegir una muestra al azar para empezar el experimento. La muestra era una pequeña pieza de tejido de color rojo oscuro. Parecía un trozo de carne humana, pero no estaba seguro. La tomé y la puse sobre el microscopio y la observé. Y lo que vi me dejó sin palabras. La muestra no era tejido humano normal. Era tejido humano infectado por un virus desconocido. Un virus que había alterado la estructura y la función de las células humanas. Un virus que había creado una nueva forma de vida. Bajo el chatarroscopio pude ver cómo las células humanas habían sido invadidas por el virus y cómo el virus se había replicado dentro de ellas. Pero no solo eso, también pude ver cómo el virus había modificado el ADN de las células humanas y cómo había generado nuevos organulos que no existían en la naturaleza. El resultado era una célula híbrida entre humana y viral, una célula que tenía características de ambos reinos, una célula que era capaz de hacer cosas increíbles. Por ejemplo, pude ver cómo algunas células híbridas se comunicaban entre sí mediante señales eléctricas o químicas. Otras se movían por el portaobjetos mediante flagelos o sautópodos. Otros se fusionaban o se dividían para formar estructuras más complejas. Otras se defendían o atacaban a otras células mediante espinas o venenos. Era como si estuviera viendo una película de ciencia ficción o de terror. Pero no era ficción ni terror. Era realidad. Y yo era el único testigo. O eso creía, porque cuando quise cambiar de muestra, me di cuenta de que algo había cambiado en el microscopio. El microscopio ya no era un simple instrumento óptico. El microscopio era una trampa que me había tendido el virus. Había aprovechado mi curiosidad para infectarme. Había usado el microscopio como puerta de entrada a mi organismo. Había viajado por el microscopio hasta mí, hasta mi cerebro y hasta todo mi cuerpo. Y desde todo mi cuerpo hasta todo el mundo. El virus había cumplido su objetivo. Había encontrado un nuevo huésped. Había encontrado una nueva casa. Había encontrado una nueva forma de dominar el planeta. Y yo había sido su cómplice. Había sido su víctima y había sido su origen. Porque la muestra no era una muestra cualquiera. Era una muestra de mi propio tejido. Una muestra que yo mismo me había extraído unos meses atrás cuando participé en un estudio clínico sobre una nueva vacuna. Una vacuna que resultó ser un experimento secreto de ingeniería genética. Una vacuna que resultó ser el origen del virus. Un virus que había infectado sin que yo lo supiera. Un virus que me había convertido en un portador asintomático. Un virus que me había hecho vender mis propias muestras biológicas en línea. Un virus que había hecho que comprara esas muestras. Un virus que me había hecho observar mis propias muestras. Y un virus que me había hecho contar esta historia. Una historia que empezó con una curiosidad y terminó con una catástrofe.